Buenos días. Pues vamos a iniciar la conferencia. Vamos al grano porque lo demás es pacha. Presidente, buenos días a los compañeros y que nos escuchan. Soy Arnoldo Cuellar, vengo de Guanajuato, de una organización periodística que se llama el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y también de la Alianza de Medios de Periodistas de a pie. Usted ha mencionado muchas veces a Guanajuato aquí. Ha hablado de cómo no se pacifica, lo ha mostrado en las cifras de inseguridad. Nosotros estamos trabajando allá, investigaciones todo el tiempo, sobre por qué no se abate la inseguridad en Guanajuato. Hemos encontrado una constante, y usted también lo ha mencionado, es la complicidad que está generándose entre funcionarios que tienen mucho tiempo allí, entre políticos y entre un fiscal que ya tiene 12 años. En esta investigación hemos sido espiados. Han sido intervenidas nuestras comunicaciones. Estamos en riesgo, presidente. Sin embargo, no venimos aquí a plantear eso. Venimos a plantear que hemos usado las vías correctas para hacer visibilizar esto. Hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República que hasta este momento no han sido escuchadas. En Guanajuato, la delegación de la Fiscalía General de la República declinó investigar este presunto delito y se lo derivó al propio fiscal de Guanajuato, al que creemos que nos espía. Hemos investigado por qué y encontramos cosas curiosas. En Guanajuato hay un delegado encargado del despacho y el coordinador general de delegados de la Fiscalía General de la República, un subprocurador de nombre Germán Castillo Banuet, es un funcionario que está ahí, presidente, desde la época del general Macedo de la Concha, desde la época del desafuero, y ahí sigan. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser viable el combate a la inmoralidad pública, a la corrupción, cuando algunas de estas instancias, que aunque son autónomas, deberían estar investidas de un nuevo espíritu, conservan ahí funcionarios de algunos de los regímenes más nefastos de este país? Esa sería la pregunta primera, presidente. Bueno, debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde a el fuero federal, porque sin duda, cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad, no se avanza. Hay un ejemplo que ayuda a entender estas cosas. Veracruz, que había un fiscal así, porque inventaron de que había que nombrar a fiscales y mantenerlos por 12, 15 años. Eso se debe de revisar. Estamos ahora en vísperas, o para el año próximo, a principios de abril, va a haber una consulta para preguntarle a los ciudadanos si quieren que continúe o que renuncie el presidente, porque ya está en la Constitución el método democrático de la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo? Entonces, legalmente, se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años. 19 es el mandato. 19 años, imagínense. Todo esto lo crearon para afianzar la impunidad. Son cosas que hay que revisar y tienes toda la razón y ojalá las autoridades de Guanajuato, el gobernador, actúe y tomen decisiones. Y el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los jefes, líderes de esa secta, tienen privilegios, son los que mandan como una vanguardia, donde el gobierno está sometido a un grupo. El gobierno no puede ser una facción, el gobierno es para proteger al pueblo, a todos, sean del partido que sean, de la ideología que sea, de las creencias que sean. Entonces, sí, es un tema que se debe de analizar y no es una invención, es un asunto de juicio práctico. Ahí están los datos. Hemos hecho muchísimas cosas ayudando, pero estamos hablando de homicidios, son delitos del orden común, del fuero común. ¿Quiénes hacen las investigaciones? Las fiscalías estatales. ¿Quiénes solicitan las órdenes de aprehensión? Las autoridades de la fiscalía. Y hay mucho problema. Y no vincular la delincuencia organizada a los procesos electorales, no querer controlar políticamente mediante alianzas con la delincuencia. La vez pasada hablaba yo de que cómo no se iba a descomponer el país en cuanto a inseguridad y violencia. Sí, el ejemplo que daban las autoridades era precisamente el de la corrupción, si se comportaban como delincuentes, nada más que de cuello blanco. Un mal ejemplo. Entonces es oportuno el que se haga una revisión de estos casos. Decía yo, de un ejemplo, Veracruz.
Había un fiscal así. Se cambió el fiscal. Costó muchísimo, porque los dejaron blindados. Bueno, a partir de que cambió el fiscal, ahí están también los datos, una disminución en índices delictivos en Veracruz, y en particular en homicidios y en secuestros. Vamos a verlo, vamos a probarlo ahora. A ver, qué buen tema estás planteando. ¿Por qué no vemos, este es hoy, mejor dicho, son los delitos de ayer, 86, miren Guanajuato, 10 homicidios. Pero esto es de todos los días. Estamos hablando del 15% de los homicidios del país. Pero miren Veracruz, ayer, y estaba terrible. Pero a ver si no tenemos una de anual o de los últimos tiempos. Sí, sobre homicidios. Del país, ¿no? Del país. Un comparativo por estados. De los que presentaron, la gráfica que presentaron en la última evaluación de seguridad. A ver si tiene, por estado. Este es Guanajuato. Y miren Veracruz. Y aquí se cambió al fiscal. Algo hay, como es en mi pueblo. Nosotros será. lo tenemos muy claro, presidente. En el Laboratorio de Periodismo publicamos un reportaje. Samarripa tomó el cargo en 2009 con una tasa de 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado Guanajuato cerró por arriba de los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes durante su ejercicio. Pero trabajando esta información, sufrimos este espionaje. Yo le quiero mencionar otra cosa. Este espionaje se origina en Nuevo León. ¿Qué tienen en común Nuevo León y Guanajuato? Tienen la misma empresa que provee servicios de seguridad, que es Seguritech, una empresa que creció mucho el sexenio pasado. En Guanajuato le compraron un convenio de 3.000 millones de pesos para comprar cámaras y arcos carreteros, que no sirvieron de mucho, vistos los resultados. No solo los periodistas, los ciudadanos comunes y corrientes hoy están expuestos a que estas empresas también realicen lo que antes solo realizaban los gobiernos, el espionaje de comunicaciones privadas. Y no vemos que existe en el país una regulación de este tipo de prácticas. La Fiscalía General de la República tampoco ha avanzado en el tema de Pegasus, en parte porque suponemos que los mismos funcionarios que practicaron el espionaje siguen ahí. Y por tanto tampoco tenemos esperanza de que en los estados estas prácticas que se generalizan, que los ponen a todos en riesgo, sean reguladas, sean perseguidas penalmente, pero sobre todo sean evitadas, que se nos garantice la no repetición de estas prácticas. Este tema también se lo quería plantear, presidente. Sí, yo creo que el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, va a tomar nota y con su independencia, con su autonomía, va a actuar. Este es un buen momento y qué bien que usted está planteando este asunto. Ese es el propósito también de estas conferencias, que todos sepamos con mucha claridad, con mucha objetividad lo que está sucediendo en el país y que se asuman las responsabilidades. Entonces, vamos a esperar que el fiscal general actúe, Alejandro Hertz, que es un hombre íntegro, una gente seria, honesta. Yo le tengo confianza. Si fuese otro procurador, no habría esperanzas, pero Alejandro es una gente recta, íntegra, y yo estoy seguro que va a actuar. Y lo demás es un llamado muy respetuoso al gobierno de Guanajuato para que se actúe. No es posible que por intereses de grupo se esté padeciendo de esta inseguridad, de esta violencia. Los cambios son necesarios. Imagínense que alguien se sienta intocable, absoluto, que pueda durar en el cargo 19 años y que no lo puedan mover legalmente. Pues todo eso hicieron en el periodo neoliberal, ajustaron el marco legal para poder llevar a cabo estos absurdos, estas atrocidades. Así hicieron también para crear las fiscalías anticorrupción. Y resulta que a los fiscales anticorrupción los nombraban los estados, o mejor dicho, los gobernadores. Y también por 10 o 15 años hacia adelante. Y todo era, yo voy a dejar al procurador, pero cuando yo termine, voy a tener quien me cuide, quien me proteja. O voy a nombrar al encargado del combate a la corrupción para que yo sea intocable. Por eso también debe desaparecer el fuero en general. Son iniciativas que he enviado al Congreso y las han rechazado, porque se requieren 2/3 partes. Se requiere tener mayoría calificada. Solo aceptaron, en mi caso, para presidente. Ya el presidente no tiene fuero. Ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, estoy enviando, o mejor dicho, ya está en el Poder Legislativo, la ley reglamentaria. Porque si no, aunque esté en la Constitución, si no hay ley reglamentaria, no aplica. Y yo estoy pidiendo respetuosamente a los legisladores que ya aprueben la ley para que el presidente pueda ser juzgado igual que cualquier ciudadano, por cualquier delito. Se acaban los fueros, en el caso del presidente. Pero habíamos planteado para todos, porque de esa manera se acaban con los privilegios, con los fueros. Entonces vamos a seguir con este asunto que es muy interesante. Pero bienvenido y también todo el apoyo, toda la protección, todo lo que ustedes necesiten para seguir haciendo su trabajo de investigación con absoluta libertad. Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, los que tuvimos a bien acompañarlo en su gira por el estado de Tabasco, allá con sus paisanas y paisanos, su servidor en lo particular tuvo a bien platicar con mis paisanos a su vez, y estos me refirieron su preocupación por el Tren Maya. Aprovechando este tema, me gustaría plantearle algunos aspectos. En primer lugar, en su gira, ¿cuál sería el estatus o cuál sería la visión y el estado actual de la obra del Tren Maya que usted haya visto? Y en segunda instancia, las y los tabasqueños están preocupados porque
se refirió que una parada del Tren Maya va a ser la refinería de Dos Bocas. En consecuencia, tengo entendido que esta obra va a ser construida con recursos federales. A raíz de esto, el Tren Maya, bajo la jurisdicción de quién estaría, a pesar de lo que usted había comentado que lo iba a administrar el Estado, va a estar administrado por la Federación o por el gobierno del Estado. Y a su vez, presidente, si esta ruta del Tren Maya, puntualmente con Dos Bocas, va a poder ser usada para transportar y en todo caso exportar ya sea el cacao, la naranja, piña, el plátano, todos los commodities o todas las cuestiones que tiene el Estado para su comercio, ¿cuál sería esta razón, presidente? Gracias. Bueno, es muy buena pregunta. A lo mejor podemos ilustrarla. A ver si tenemos lo de la ruta del Tren Maya y luego lo que es el istmo y el sureste completo. Son dos cosas. El Tren Maya es Palenque, de las ciudades grandes, es Tenosique, Palenque, Tenosique. El Triunfo, Candelaria, Escárcega. Es esto. Palenque, Tenosique, El Triunfo, Escárcega. Este es el tramo 1, ya se está trabajando en este tramo. Aquí pues es el sitio arqueológico más emblemático de toda la región maya, Palenque. Esto es lo más bello que puede haber. En lo cultural, en lo artístico, también en lo que tiene que ver con el ambiente. La naturaleza. Pero esto es bellísimo, Boca del Cerro. Aquí es donde el río Sumacinta ya se convierte en navegable. Es el río que viene de Guatemala. A la orilla de ese río, porque esa era la gran avenida en la época prehispánica, era la forma en que se trasladaban los mayas en grandes canoas, cayucos. Viene de arriba y a la orilla del río, hacia Chiapas, y enfrente está Guatemala, está Yaxchilán, que es un sitio arqueológico también bellísimo. Más abajo está Piedras Negras, Yaxchilán del lado de México, de este lado del río, Piedras Negras del otro lado del río. Entonces, aquí en Boca del Cerro también hay zonas arqueológicas. Aquí acabamos de encontrar un fragmento de una figurita olmeca, lo cual demuestra la influencia de los olmecas en toda la región. Esto es muy bello. Luego, aquí en el Triunfo, toda esta zona por aquí, están zonas arqueológicas importantes, Reforma y otras. Se acaba de descubrir una gran zona arqueológica en este sitio, Maya. Aquí es Escárcega, es como un cruce de caminos. Entonces, el tren se va a Campeche, aquí está Esna, otra gran ciudad. El concepto del tren es ciudades mayas, antiguas ciudades mayas y nuevas ciudades. Entonces, Campeche, pues, es una nueva ciudad, una de las ciudades más bellas del país, ciudad amurallada. Entonces, luego, pues, a Calquiní, por ejemplo, y aquí está aproximadamente, aquí yo tengo mi mano, Uxmal, que es otra gran ciudad maya. Mérida, una ciudad bellísima. Izamal, que es una ciudad maya. Hay en Izamal sitios arqueológicos importantes, pirámides y al mismo tiempo templos, conventos coloniales. Y luego Chichén Itzá, Valladolid, que es también una ciudad bellísima, antigua, capital de toda esta región de la península. Luego esta parada, Nuevo Escán, que lleva allá a la costa, a Holbox, que es un paraíso. Y luego Cancún, les decía de que este es un tramo, aquí, ya están trabajando. Este tramo está a cargo de Motangil. Este otro tramo está a cargo de Carso, ya están trabajando. Y este otro tramo está a cargo de Indy, hasta aquí, hasta Izamal. Y todo esto está a cargo de Ica, es el tramo 4. Y luego aquí es Tulum, Cancún. Aquí el tren va a ir arriba, es un viaducto. Es una zona pues bellísima, es el mar Caribe, color turquesa. Llegan más de 10 millones de visitantes extranjeros a Cancún. Entonces el propósito del tren también es que los que llegan acá, porque Cancún es lo más conocido en el mundo, entonces lo que queremos es que los que llegan acá puedan bajar por aquí y por acá, internarlos a todo lo que es la región maya. Aquí, como está tan lleno el aeropuerto de Cancún, se va a iniciar ya la construcción de un nuevo aeropuerto aquí en Tulum, con capacidad para recibir 4 millones de turistas del aeropuerto. Bueno, es muy importante este tramo, porque lo que se ha desarrollado en los últimos 30 años ha sido esto, nada más de todo el sureste, Cancún, ni siquiera el sur de Quintana Roo, que quedó en el abandono, y todo lo demás. Entonces ahora es bajar al sur, como diría Serrat, el sur también existe. Entonces aquí es bajar a Felipe Carrillo Puerto, este es el corazón de la zona maya, antes Chan Santa Cruz, que fue la resistencia de los mayas ante el exterminio de la guerra de castas y del porfiriato. Fíjense la historia tan importante. Quintana Roo se separa de Yucatán con Porfirio Díaz porque querían quedarse con todas las tierras. Esta isla, que es Cozumel, era de un hermano, se le entregaron a un hermano de don Justo Sierra. Entonces consideraban que eran tierras nacionales y eran tierras de los mayas, y por eso el exterminio, lo que sucedió en Sonora con los yaquis. Pero en ese entonces pues no había población porque era muy inhóspito el medio, muchas enfermedades, epidemias de todo tipo. Entonces, mientras que en el porfiriato Yucatán llegó a tener 300,000 habitantes, aquí habían, en todo lo que hoy es Quintana Roo, 12,000. Pero hay otra cosa que es interesante, que no se sabe. Quintana Roo fue cárcel. Por el calor, me parece, ¿no? Porque era una zona de castigo, es como la Siberia tropical, la Siberia mexicana. Entonces, todos los dirigentes opositores al porfiriato, los que estuvieron en las huelgas de Río Blanco, los llevaron aquí. No salían, era muy difícil, era de las peores prisiones. ¿Quién iba a imaginar que al paso del tiempo esto se iba a convertir en la región turística más importante de México y del mundo, de las más importantes del mundo? Ahora ya Quintana Roo tiene casi la población que tiene Yucatán. Entonces es bajar a Felipe Carrillo Puerto, que es un pueblo maya importante, gente muy buena, trabajadora, y bajar el tren. Aquí está Bacalar, que es una belleza esta laguna. Chetumal, aquí están los límites ya en Chetumal con Belice, que también es parte de la región maya, junto con Guatemala. Luego
aquí es Espujil, que es el límite de Quintana Roo con Campeche. Hay una disputa por este territorio, por esta franja, que van a resolver los de la Suprema Corte de Justicia entre los estados. Afortunadamente va bien y se respetan los límites actuales. Espujil es una población importante que es la cabecera municipal de Calakmul. Aquí está Calakmul, este es Calakmul. Esta es una belleza arqueológica. En línea recta está Tikal, Guatemala. Entonces es del mismo tiempo. Aquí en la raya de Guatemala con México, del lado de Guatemala hay otra zona que se llama el Mirador. Bueno, el tren lo que busca es, a ver, esto es una zona natural protegida. Entonces, cuidando la zona natural protegida, se va a poder llegar a Calakmul. Aquí hay venados y armadillos y pavos reales y pájaros. Esto es una belleza, otro paraíso. Y la zona muy importante, porque tiene antecedentes como Teotihuacán, que se fue haciendo por etapas, por épocas. Abajo hay una pirámide más antigua, luego construyeron otra. Aquí hay una abajo del siglo III antes de Cristo, muy en el periodo Olmeca o el periodo temprano maya, y la cubrieron con otra pirámide. Bueno, lo que hay abajo son murales, afortunadamente no intervenidos y bien cuidados. Los mismos mayas de la época del clásico maya protegieron lo que venía de atrás. Entonces, hay unas pinturas bellísimas de artistas. Está pintado un mercado maya. Ahora no se puede ir, está cerrado y lo tenemos que cuidar bien, porque esto es único, es un tesoro. Bueno, seguimos y aquí encontramos de nuevo Escárcega. Sí. Estos son 1.500 kilómetros. Este tren lo queremos terminar para finales del 23. Por eso estamos trabajando con todo. Afortunadamente aprovecho para agradecerle mucho a las comunidades, porque aún cuando no hay afectaciones, porque se utiliza el derecho de vía. Acuérdense que existía el ferrocarril del sureste, todo esto, de aquí, Palenque, hasta Valladolid. Lo nuevo es esto, pero va por la carretera, el tren. Incluso aquí de Cancún, les decía, a Tulum, que hay mucho tráfico, va arriba, como un segundo piso. Va a ser un tren moderno, turístico, panorámico, que va a estar viéndose la selva verde y en el fondo el mar Caribe. Entonces, este es un proyecto, llega hasta aquí. Luego, a ver si me pones nada más el sureste. De Palenque, eso es, este es el otro. Aquí está Palenque, hasta aquí llega el Maya. Este ya existía, todo esto ya existía. Es el tren del Istmo y es el tren de Ixtepec a Tapachula, a la frontera de Guatemala. Pero está abandonado. Acuérdense que privatizaron todos los trenes. Se acabaron los trenes de pasajeros. Eso se los debemos a los genios, a los tecnócratas y a la corrupción, porque se privatizaron todos los trenes, se acabaron los trenes de pasajeros que había. Entonces todo esto quedó en el abandono. Afortunadamente, como a los neoliberales ni siquiera les interesaba el sureste, por suerte, dejaron esto sin privatizar. De aquí para el norte, más de 20,000 kilómetros de vías férreas privatizadas. Dos grandes empresas extranjeras. Una de esas empresas se llevó a trabajar de asesor al expresidente Zedillo, que fue el que llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles. Tengo que repetir y repetir. Yo no soy escritor. Los escritores no deben de repetirse, pero un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque es una labor pedagógica y me interesa que los jóvenes tengan toda la información, todos los antecedentes y que también el pueblo sepa, porque hay muchos que desconocen estas realidades, porque se les ocultaron durante el periodo neoliberal. Los medios no hicieron su trabajo para informarle al pueblo. Ayer lo decía yo, nos tenían volteando a ver para otro lado mientras saqueaban y nadie gritaba, nos roban, nos están saqueando, y se llevó a cabo el saqueo en el periodo neoliberal más grande en la historia de México y nosotros viendo para otro lado. No se mencionaba ni en la academia, ni en las universidades, mucho menos en el gobierno, en el poder legislativo, en el poder judicial, el tema de corrupción. No existía la corrupción. Bueno, tan es así que no era delito grave, pero lo más importante de todo es que el principal problema de México, la corrupción, no estaba en la agenda. Nos tenían bien manipulados, al grado que todavía hay quienes defienden eso. Lo más grave no es que existan saqueadores, lo más grave es que exista tanta gente defendiendo a saqueadores. Increíble. Bueno, regresando, el segundo programa es Palenque, Coatzacoalcos. Este es el del Istmo, Salina Cruz. Aquí son 300 kilómetros. Y aquí lo que queremos es que se convierta en un canal de Panamá por tierra para unir al Pacífico con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos. Esto tiene ventajas con relación al canal de Panamá. Ventaja de que puede significar menos distancia para pasar de un océano a otro. Entonces, estamos rehabilitando este puerto. Estamos rehabilitando el de Coatzacoalcos. Se está modernizando esta vía. Aquí, van a ver, ya se tienen adquiridos terrenos, 10 parques industriales. Aquí. Las empresas que se quieran ubicar en estos parques industriales van a tener subsidios fiscales. ¿Por qué queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo? Para que los que por necesidad tienen que pasar al norte tengan aquí opciones de trabajo. Bueno, el plan incluye rehabilitar, decía yo, de Palenque a Coatzacoalcos. Ya se está trabajando aquí y vamos también a rehabilitar esta vía de Ixtepec a los límites con Guatemala. Este es el segundo proyecto. El ramal que mencionas es un ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Dos Bocas está aquí, la nueva refinería. Entonces vamos a construir este ramal. Este proyecto va avanzado, lo tenemos que terminar también en el 23, aquí en el puerto, para que puedan llegar barcos grandes con miles de contenedores. Estamos construyendo, por ejemplo, un rompeolas mar adentro para crear las condiciones, modernizar este puerto. Este puerto lo hizo Porfirio Díaz, como el de Coatzacoalcos y como el de Veracruz. Los hizo con un empresario inglés, Pearson, que era su contratista favorito. Y en ese entonces no tuvo mucho éxito porque Asia no tenía el desarrollo que tiene actualmente. Por eso siguió siendo Veracruz el puerto más importante. Ahora los puertos del Pacífico, por el desarrollo de Asia,
para acá, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, son puertos muy importantes, son de los cambios que se han dado en el mundo. Les decía, pues Pearson hizo estos puertos, no están mal hechos, son buenas obras, pero las estamos ampliando, mejorando. Estos dos, Pearson hizo también el ferrocarril en la época de Porfirio. Entonces, ¿por qué el desarrollo de esta región también? Porque esta era la región olvidada, les decía yo que ni para robar les importaba. Por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril, no les interesaba. Y resulta que aquí hay mucha pobreza, muchas necesidades y ahora hay inversión pública federal. Esto no significa que se va a dejar de atender el centro o el norte, lo estamos haciendo, pero es equilibrar, atender el sur-sureste. Además hay una cosa que debe saberse. De aquí salió durante décadas una cantidad suficiente del presupuesto público para desarrollar a todo el país, porque aquí se produce el 95% del petróleo de México, se extrae el petróleo. Y hubieron años, todavía con Fox, que el 45% del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros. Entonces, le ha dado mucho al sureste, al resto del país. Yo creo que ya es el tiempo de que se le recompense, sobre todo atendiendo el desarrollo económico y social. Y esto incluye Veracruz, incluye Guerrero, donde voy hoy, a eso, incluye Oaxaca, Chiapas. Tu pregunta me ayudó para explicar más. Gracias, presidente. Y aunado también a lo que comentaba de regresarle, o más bien dicho, de recompensar los esfuerzos que el sureste ha dado al país, y particularmente Tabasco, estando en el estado, en mi casa cuando era niño, con mis papás, encontré un libro que había leído anteriormente del gobierno del general Cárdenas. En él aparece quien fuese su secretario de Economía, si no me equivoco, el general Francisco Mujica. El general Francisco Mujica fue gobernador del estado de Tabasco y le comentaba al general Cárdenas que habría de tabasqueñizar todo México. Bajo esta premisa, señor presidente, yo le preguntaría, ¿usted considera prudente tabasqueñizar México? ¿Que hace falta integrar estos conceptos que ha dado Tabasco a todo el país? Ergo, a lo mejor teniendo en esta segunda etapa de su gobierno más tabasqueños o tabasqueñas en su gabinete, y también aprovechar algunas ideas que se hayan dado, como en su momento dado fue los centros integradores en el gobierno de don Enrique González Pedrero. ¿Considera usted prudente que algunas ideas, o consideraría viable tabasqueñizar México, presidente, siendo usted oriundo de la zona? Pues, yo represento a todos los mexicanos y en todo el país hay cultura. México, lo he dicho muchas veces, es un mosaico cultural, tiene mucho potencial cultural, artístico, su pueblo es extraordinario en todos lados, en todo el país. Cada estado tiene su historia, por eso es muy importante en la investigación, lo que se conoce como la microhistoria. Uno lee Pueblo en Vilo, de don Luis González, que es una historia de su pueblo, San José de Gracia, Michoacán, y aún tratándose de la historia de un pueblo, es todo, una cosa bellísima ese libro. Pero lo mismo pasa con Chihuahua, todas sus historias, nada más estudiar a Orozco, que fue durante mucho tiempo un hombre consecuente, revolucionario, y luego cambió por estudiar a Luis Terrazas de Chihuahua, que se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua de Terrazas. Villa, hay un libro que se llama, creo que La sangre al río, sobre Parral, la historia de una familia de Chihuahua que enfrenta a Villa, que es un buen libro, un buen escritor, familia de los Herrera, de Maclovio Herrera, es la familia que enfrenta a Villa, pero el libro es extraordinario. Ahora que estuvimos en Torreón, hay un libro se llama La Casa del Sufrimiento Ajeno o algo así, sobre Torreón y en especial sobre la represión a los migrantes chinos cuando la revolución. Es un buen escritor, también historia regional, y así hay muchos en todo el país. Entonces, cada pueblo, somos muchos Méxicos, todos con cultura. Acabamos de estar en Jerez para conmemorar La Casa del Dolor Ajeno. Sí, La Casa del Dolor Ajeno, es un muy buen escritor. Decía que estuvimos en Jerez recordando a Ramón López Velarde. En todos lados, todos, recorrer México. El pueblo de Jalisco, donde nació Huerta, Colotlán. Les platico una anécdota. Un día llego ahí y se trata de Huerta. Ustedes saben qué significó. Yo soy maderista. Entonces, ahí en la plaza empiezo a hablar de la necesidad del cambio, cuando estábamos en la oposición. Entonces, un señor me dice, ¿y qué opina de Huerta en su pueblo? Entonces, como ya conozco yo a la gente, ¿no?, la idiosincrasia de los pueblos, pues fui cuidadoso. Pero ahí tienen una idea distinta de Huerta en su pueblo. Entonces, ese es México. La frase del general Mújica se aplica porque ahí lo mandan, siendo michoacano. Es un revolucionario intachable. Es al que más admiro de los revolucionarios. Entonces lo mandan porque los revolucionarios en Tabasco se estaban enfrentando, como suele pasar en todos los movimientos que hay. Bueno, la Revolución Mexicana terminó en enfrentamiento en las mismas filas del movimiento revolucionario. Se dividen, Carranza por un lado, Obregón por otro, o Carranza y Obregón juntos, y Villa en otro, Zapata en otro. Zapata, por ejemplo, cuando el plan de Ayala se lanza en contra de Madero y reconoce a Orozco, a Pascual Orozco, que luego termina muy mal. Pero bueno, hay siempre, ¿no?, estas confrontaciones en la historia. Y en Tabasco, pues los mismos revolucionarios estaban enfrentados, habían asesinado al gobernador revolucionario, y va a poner orden el general Mujica y gobierna Tabasco como un año y encuentra las arcas vacías, y gobierna también que cuando termina su misión
además de todo lo que hizo, bueno, fue el que dotó al primer ejido de Tabasco, una isla que se llama El Chinal, entregó la isla que estaba en manos de una empresa extranjera, le habían despojado a campesinos y fueron a ver al general. Fíjense qué historia, fueron a ver al general Mújica y el general Mújica le restituyó la tierra a los campesinos, la isla del Chinal en Jonota. Entonces los dueños de la empresa vienen a ver al presidente Carranza y el presidente Carranza le ordena al gobernador de Tabasco, Francisco J. Mújica, que le devuelva la tierra a la empresa extranjera y le contesta el general Mújica de que no y lo fundamenta. ¿Por qué se había hecho la revolución? ¿Para qué se había luchado? Ya se había expedido la ley agraria de enero de 1915. Pero al final de la carta le dice, si usted considera que se le debe devolver la tierra a esta caudalada compañía en contra de sus dueños originarios, los campesinos, le pido de manera amable que piense en nombrar a otra persona porque yo renuncio al gobierno. Tiene una frase bellísima, dice, porque mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Le va la carta, pues ya no pudo Carranza y se quedó la música. Pero lo interesante de esto es que termina el gobierno y deja dinero en la caja. Entonces, en su informe dice cómo lo hicimos. Dice, con un manejo honrado del presupuesto y con pequeñas reformas. Entonces, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es un buen gobierno? Es manejar el presupuesto con honradez. Entonces, el general Mújica fue el que dijo, hay que tabasqueñizar a México. Y después el general Cárdenas, ya estoy presumiendo, ¿no? Dijo, Tabasco, laboratorio de la revolución. Y yo tengo el orgullo, también permítanme presumirlo, de que en mi estado no tiene fuerza política el conservadurismo. El Partido Conservador en la pasada elección, en la elección estatal para diputados, obtuvo el 1.5%. Así es Tabasco y no como lo pintan. Gracias, presidente. Perdón por romper un poco el tono histórico, anecdotario del país. Yo le quiero agradecer la apertura y sobre todo pues que se cumpla esto que usted habló del derecho de réplica. Para ser preciso y para expresar mi punto de vista, no lo suelo hacer, pero no quiero ahora extraviarme en el mensaje que quiero compartirle y voy a leer. Lo voy a hacer rápido y no me llevo más que 4 minutos. Cuando comenzó su gobierno le pregunté si esta conferencia abonaría a la transparencia y rendición de cuentas o sería simple propaganda oficial. Y también le pregunté qué tipo de periodismo servía a la 4T. Usted, sin duda, respondió, lo que sirve es el periodismo crítico y bien documentado, lo cual fue interpretado por nosotros, los reporteros de calle, de tropa, como una oportunidad única, jamás disfrutada en el pasado, cuando todo era un montaje, de investigar y ventilar aquí nombres de funcionarios o actos contrarios al cambio. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que solo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado Falsean datos de Sembrando Vida, difundido en la crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quién en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese estado y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya, desde ahora, pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace 2 meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín, ¿se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde, sí, tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales, inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates, ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le he presentado aquí decenas de casos, algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos. Le pido, por favor, presidente, con el corazón en la mano, que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad. Durante los últimos meses, con ayuda de servidores públicos, beneficiarios y jóvenes construyendo el futuro, he podido documentar diversas tropelías en Sembrando Vida, un programa que todos los entrevistados, sin excepción, consideran sumamente valioso, pero que se ha visto ensombrecido por el mal uso de recursos adicionales, deficiencias en el empadronamiento y, en el caso específico de Tlaxcala, que es el que ahora hablamos, registro de datos falsos. Termino con 2 preguntas, presidente, que son de respuesta corta y lógica, pero al menos a mí me sirven o
me alientan para justificar mi presencia aquí. Una, los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos, para borrar cualquier duda, para que de viva voz se entere de la situación. ¿Estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que al menos lo hiciera con el funcionario que usted designe y entregar aquí un reporte de lo recabado? Sí, que vean a Javier May, nos va a recibir. Ok, tomamos nota entonces y nos coordinamos con Jesús Ramírez Cuevas. Y segunda pregunta, ¿refrenda usted, con 2 años y 8 meses en el gobierno, su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí, la crítica es fundamental, es básica, nos ayuda mucho a purificar la vida pública. Incluso hasta la crítica política, hasta el despropósito, hasta el invento nos ayuda, porque eso es consustancial a la democracia. Lo otro, el no hablar, es dictadura. Entonces, completa libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Y la democracia también es pluralidad, es discrepancia, no es pensamiento único. Lo que siempre digo es garantizar el derecho a disentir. Entonces, adelante. Muchas y gracias. este es un ejercicio para eso. A mí me ayuda mucho, porque el poder, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes. Y a los tontos los vuelve locos. ¿Qué es lo que suele pasar cuando no hay principios? Alguien ocupa un cargo y se marea. Se suben a un ladrillo y se marean. Se olvidan de que somos servidores públicos. Decía Morelos, siervos de la nación. Y luego, si no hay principios, no se resisten las tentaciones del dinero. Hay veces que se trata de gente excepcional que viene luchando durante todo el tiempo y claudica. Y esto lo precipita el poder, entendido no como la posibilidad de servir, sino como prepotencia, superioridad, autoritarismo. Entonces, es un proceso y ustedes se ayudan mucho y no hay intocables. Nada de que no se puede tocar al intocable. No, solo es que se garantice siempre el derecho de réplica y que haya debate, porque antes lo que había era campañas, y las hay, de linchamiento de los medios. Vean el Universal, cambio tan radical, un gran viraje de ser un medio oficial, oficioso, subordinado por completo al gobierno, al poder. De repente se convierte en un periódico por entero opositor al gobierno. Pero no importa, ojalá y sea auténtico, que no sea por dinero. Necesitamos a opositores, es necesaria la oposición, pero no a traficantes de el derecho de prensa, de la libertad de prensa, o quienes trafican con la libertad de expresión. O sea, usan la libertad de expresión para negociar. Ese es un periodismo mafioso, pero la crítica es importantísima. Y la transparencia, que es otra regla de oro de la democracia, y aquí siempre van a haber espacios. A mí, presidente, a Daniel Blancas, su servidor, estas palabras pues son lo que lo alientan a seguir el trabajo periodístico. Muchas gracias. Sí, y no dejen de venir todos, y también recuerden una cosa, no perdamos de vista, tenemos a un auditorio. Ahora es como si nos están viendo, como si nada más en las redes que tienen que ver con nosotros, con el presidente, son como 2 zócalos llenos. Así son las mañaneras. Y además de otros medios, entonces a mí me ayuda mucho porque primero, no nos encerramos, no estamos nada más escuchándonos a nosotros mismos. De por sí yo salgo y estoy escuchando siempre a la gente, pero ayuda. Segundo, me sirve para tomar acuerdos y que los servidores públicos estén atentos. Tercero, me interesa mucho el debate, mucho. Y por si fuese poco, garantizamos el derecho del pueblo a la información, que la gente tenga información y que no lo que se dice aquí es ya la verdad absoluta, irrefutable. No, hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes. Pero esto es la forma también de que nosotros explicamos el porqué de las cosas. Ahora que estaba explicando el Tren Maya, fíjense lo que son las campañas en contra nuestra. Mi hijo Jesús, cuando estaba la campaña de que el Tren Maya destruía la selva, yo explicando, quizá no lo suficiente, de que el tren iba por el derecho de vía del ferrocarril del sureste que se construyó a mediados del siglo pasado y que en vez de afectar la selva o el monte alto que existe, se iba a cuidar y se estaba replantando, se están sembrando miles de hectáreas en todas las reservas de árboles maderables, como nunca. Pero Jesús, por sus amigos, conocidos y demás, me emplaza y me dice, ¿por qué el Tren Maya? Si se va a afectar la selva. Ya tuve que explicarle, mira, no se va a afectar nada, va a ser así, y esto es para beneficiar a la gente y también para cuidar el medio ambiente, porque la propaganda aturde, confunde. Jesús, tengo esa dicha enorme de que, pues como todos los niños, adolescentes, son muy despiertos, muy avispados, entonces cuestiona, pero si se le argumenta, se les explica. Hace poco me empieza a decir, ustedes viven del IVA, ¿de dónde saca esto? Tú vives del IVA, los compañeros, tú vives también del IVA. Pues sí, yo vivo del IVA y vivo del impuesto sobre la renta. Pero a ver, ¿cómo está esto? Pues es un movimiento que existe donde pues nosotros vivimos de los impuestos, pues sí, pero es subrayado por ciertos sectores opositores a nosotros. Entonces le tuve que explicar y como soy perseverante, ya la tercera vez me dijo, ya papá, no soy tonto, ya lo entendí. Bueno, es como el que se va a vacunar con esa mentalidad, que no nos quiere, y ahí se le vacuna y le está diciendo a la enfermera, ¿y por qué se tardaron tanto? Son mis impuestos, es tu deber. En cambio, una gente pobre, humilde, sabiendo de que es su presupuesto, se le pone
la vacuna y dice, muchas gracias. Es un poco lo que veíamos y es lo que está en la profundidad de este debate. Lo que hablábamos de un defensor de derechos humanos que insulta a un funcionario de la Embajada de Cuba de derechos humanos y le dice dos cosas que no puedo repetir. Pero se puede pensar, ¿es él? No, él ni se dio cuenta. Lo ven normal. Es una formación. Y el asunto es que no es solo él. Es un sector que tiene esa mentalidad clasista, racista, que antes se escondía con la hipocresía. Y ahora, como están brotando las pasiones, sale. Pero qué bueno, porque no podemos estar metiendo la basura debajo de la alfombra. No, vamos a sincerarnos, fuera máscaras, porque al final de cuentas eso es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad. Y cuando menos que nos demos cuenta, hay gente que piensa de que robar es lo más natural, el que no roba es un tonto. Tiene eso, aprovecha ahora que tienes oportunidad, no seas tonto. Es una mentalidad, afortunadamente, no pudo destruir toda la reserva de valores culturales que hay en nuestro pueblo, la honestidad que hay en nuestro pueblo. Pero sí creció mucho esa nube negra durante el periodo neoliberal, mucho, mucho. Entonces, el cambio de mentalidad, repito, es lo más importante de todo. Y es una especie de enajenación que se instaló en donde cuánto tienes, cuánto vales. Y los principios y los ideales, eso, como decía el Alazán Tostado, la moral es un árbol que da moras y que sirve para... Pues eso creció mucho. Entonces tenemos que debatir sobre eso, que es muy importante, sin odios, sin rencores, sin confrontación, sin violencia, nada más, el puro debate. Esto que yo decía, ¿cómo es posible que no solo existan corruptos, sino que tengan una base de apoyo muy grande? Yo estoy de acuerdo que el que se beneficia de la corrupción, claro que no estoy de acuerdo, puedo entenderlo. Que diga, no, pues yo me estoy beneficiando. Pero hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción y sin embargo apoya la corrupción. O sea, están ahí militantes apoyando. Pero lo tuyo es muy interesante y ojalá y todos presenten lo mismo aquí y con total apertura. Ya me voy. Voy a Chilapa. Sería incluso hablar de programas sociales de la pública. La gira que tiene usted es precisamente sobre temas de programas sociales y ayer inició la veda por el tema de la consulta para juicio expresidentes. Algunos estados, incluso algunos legisladores están cancelando sus eventos precisamente porque pues tal vez les pasó algo y para evitar hablar de estos temas. El gobierno federal estaría... No voy a hablar yo de eso. Incluyendo programas sociales. No, pero eso es una evaluación interna. ¿Pero qué tiene que ver los programas sociales con eso? Con lo de la veda electoral, la veda que inicia a partir de la consulta, incluiría en todo caso justo hablar de acciones de gobierno, de obra pública, y por eso algunos estados están cancelando sus agendas para evitar incurrir en alguna irregularidad. O sea, sancionados, no sé si ustedes... No sé, no sabía yo. ¿A partir de? De la consulta yo no voy a hablar. Propaganda gubernamental, pues son reuniones cerradas. ¿Mande? No, no son abiertos. Sí, pero no son abiertos. Es una reunión de evaluación. A lo mejor porque se va a transmitir en redes. Solamente eso. ¿Por qué no lo revisas? Y si es así, que no se transmita. Pero sí necesito ir. Tener la seguridad de qué es lo que se tiene que... También tener la seguridad de qué es lo que se puede no transmitir, ¿no? Porque, sí. Y es parte de la falta de información que hubo en torno al tema de la... Porque es la primera vez que se hace una consulta. No, y es la primera vez que sé que no se puede. Que no se podría, si no lo hubiese yo suspendido. O sea, pero tengo que hacer las reuniones cerradas. Porque lo que vamos es a un plan integral de bienestar para Guerrero. Entonces vamos a eso, a trabajar. Y vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional y un libramiento, pero lo hacemos cerrado completamente. Sí. Gracias. Vengo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Tenemos 62 proyectos de radios en distintos lugares del país, a veces zonas muy alejadas. Usted ha dicho que el otro periodismo es el necesario, el periodismo de redes, dice usted. Yo le digo, la radio es el medio de proximidad, usted lo sabe. Hay lugares en donde no llega el internet, en donde no llega el teléfono, y lo que llega, a veces llega su voz, llega la conferencia mañanera porque las radios comunitarias lo transmiten. El sexenio pasado conseguimos tener el reconocimiento por parte del Estado mexicano, donde ya por fin se nos nombró en la Constitución. Existimos hace mucho, pero se nos nombró apenas con la nueva ley de radio y televisión. En un apartado muy chiquitito de la ley, lo poco que permitieron no que las radios comunitarias pudieran comercializar sus espacios, no que pudieran hacerse de recursos de distintas maneras, siendo que la luz, los transmisores y todo nos cuesta lo mismo que a los comerciales. Permitieron que el 1% apenas, el 99% va para los comerciales, pero el 1% de la publicidad que el Estado mexicano puede promover se pudiera destinar a los medios comunitarios. El gobierno de Peña no nos peló tanto, aunque ya estaba en la Constitución, y no todas las dependencias nos quisieron atender. Nos atendieron muy poco, algunas radios resultamos beneficiadas con un porcentaje pequeño. Sin embargo, llegó el 2018 y nosotros teníamos mucha esperanza en que este gobierno que
entiendan radios comunitarias, que usted ha estado en algunas de ellas, voltear a vernos. Iban llegando 2019, 2020 no cambió tanto la historia. Y en el 2021 todavía vemos mucha resistencia en ese elefante reumático que usted le llama, a que volteen a ver algo que es ley desde hace ya 6 años. Le pedimos que voltee a ver a radios comunitarias, presidente. Y por otro lado, yo vengo de Hermosillo, Sonora, de política de Rock and Roll Radio. Cada que pensamos en Hermosillo, desafortunadamente pensamos en la guardería ABC, usted conoce bien el caso. Yo en lo personal le agradezco que haya volteado desde hace mucho tiempo a ver la deuda histórica que había con la guardería ABC, con todo lo mal que se había hecho. Sin embargo, creo que es un caso que no solo tiene víctimas, como otros muchos casos en nuestro país, y presuntos culpables. La justicia se puede hacer de muchas maneras. Y en este caso hay un eslabón que creo que se le ha escapado al Estado mexicano. Hay héroes, hombres, mujeres algunas, pero sobre todo unos muchachos que estaban en el camellón ahí enseguida de la gasolinera, que cuando vieron las llamas se metieron corriendo arriesgando sus vidas. Juan, uno de ellos, el Cayetano, así le dicen, se metió, rescató muchos niños, salió con los brazos ardiendo de cargar pues el terror. Hay muchas historias ahí atrás, el negro, bueno, miles. Juan, el que le digo, el Cayetano, tenía una hernia que no le permitía desarrollar bien su labor de albañil. Esa hernia no se la pudo operar en años, porque no tiene seguridad social, porque no tiene empleo, porque trabaja de ayudante de albañil, de peón. Un grupo de ciudadanos se reunieron y le pagaron la operación. A mí me dio mucho gusto cuando el Cayetano se operó, pero me dio también mucho coraje, porque yo creo que el Cayetano y el negro y todos ellos tendrían que tener, si no una pensión, por lo menos un reconocimiento que tuviera que ver con que su seguridad social, que ellos pudieran ir al hospital y no les costara. Ellos son héroes, presidente. Salvaron la vida de decenas de niñas y niños, y el Estado mexicano no les ha respondido. Muy bien, mira, lo de las radios comunitarias, pues desde luego, todo lo que podamos hacer, yo creo que ya se está apoyando, pero que tengas más información sobre lo que está haciendo el gobierno. Es algo que está muy cercano a nosotros. Conocemos la importancia de las radios comunitarias, porque son las que están en las zonas más apartadas del país. La mayoría. Yo fundé una hace 45 años, XENAC, La Voz de los Chontales, bilingüe, 1980 más o menos, 77, 80. Y ahí está, la cerraron porque hubo represión y ahora se volvió a abrir hace relativamente poco y ahí está la radio. Y así hay muchas y vamos a seguir apoyando. En cuanto a lo de la guardería, lo mismo. Y es cosa de ver con Alejandro Encinas de que se incluyan a todas estas personas que con humanismo, arriesgándolo todo, ¿no?, salvaron vidas. Como tú dices, no solo es lo material, que tengan la seguridad social, que es un derecho de todos los mexicanos. Ya hay una reforma para que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Esta operación se le tuvo que haber hecho en un hospital público y no pagar nada por eso, pero ya está elevado al rango constitucional el derecho a la salud. Nada más que hay que seguir empujando. La semana próxima ya vamos a informar sobre la compra de los medicamentos que nos van a alcanzar para que se puedan entregar de manera gratuita a toda la población que no tiene seguridad social. Y se compraron todos los medicamentos, lo adelanto, a un precio más bajo, justo, porque ya no se presentaron los problemas de corrupción en la compra de las medicinas. Y esto hace que el presupuesto pues nos rinda de alcance para que todos tengamos las medicinas y nos atiendan. El que tenga seguro pues va al ISSSTE, va al IMSS, pero la mitad de la población no tiene seguridad social y ya se está garantizando el derecho a la salud. Entonces vamos a seguir con esto. Me tengo que ir. A ver. Es la primera vez que vengo y me dio mucho gusto aquí el mensaje del compañero y que se haga frente a frente. Vengo de Puerto Vallarta, Radio Universidad de Guadalajara y Foro Nacional de Periodistas, para comentarle que pues lamentablemente la voracidad, la corrupción, violación sistemática de las leyes ambientales, la expedición ilegal de licencias de construcción carentes de factibilidad están impactando mucho a Puerto Vallarta. Están construyendo un espigón en una zona que es natural protegida. Se han agarrado áreas verdes, incluso hasta banquetas en Puerto Vallarta. Se han unido ya varios ambientalistas para ver todo esto que ocurre, que es la devastación y aparte la venta de patrimonio municipal en los últimos 10 años. Entonces, ya se buscó, aquí se ha hablado del tema, edificio que Orchid, que tiene orden de demolición, que estas autoridades que están por salir no han demolido, están dejando pasar el tiempo para que le toque a la próxima administración. Es una investigación también que hemos hecho durante 6 años de edificios que no cumplen con el cálculo estructural, tenemos todos los datos. Pedirle al presidente que la Semarnat, la Profepa y la Sofemat actúen en la zona. No nada más es en Puerto Vallarta, es en Bahía, es en toda la bahía. ¿Qué instrucciones le estaría usted dando a las secretarias, a los titulares de estas dependencias? Ya se están atendiendo casos que se han denunciado aquí sobre construcciones en Vallarta, pero entréganos los otros temas pendientes y ayúdanos estableciendo comunicación con la secretaria. María Luisa Gómez. Perfecto. Y una última ya, es la de seguridad. Presidente, aquí se ha hablado mucho del tema. En Puerto Vallarta tenemos 9 años, casi 10, de que todos los que han estado al frente como comisarios de seguridad no han cumplido los exámenes de control y confianza. El último, por
por notas periodísticas, por estarlo diciendo a través de la radio. Estuvo prácticamente amparado 3 años, derivado de los crímenes que se dieron del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, de Felipe Tomé, y todo lo que ya se ha dicho, lo separan del cargo, porque fueron las notas los que obligaron a esto. Se hizo un convenio en donde la Marina entró a resguardar la seguridad de Puerto Vallarta. Estaba trabajando muy bien un capitán de navío de nombre Fernando Viveros. Estuvo 1 mes y medio, estaba haciendo un excelente trabajo, lo separan y ahorita está un interino. Entonces, me pregunto, si así está en Puerto Vallarta, un municipio, si esto lo replicamos, pues también nos damos cuenta por qué la situación de seguridad está como está en el país. Esperamos que la próxima administración, que por cierto, en Puerto Vallarta, a diferencia de todo el estado de Jalisco, optaron por el Movimiento de Regeneración Nacional, el 5º Distrito, Diputación Federal Local y Presidencia Municipal. Bueno, entonces, vamos a estar pendientes. esperamos que todo lo que se dice, la filosofía permee. Entonces, en materia de seguridad, de medio ambiente, hay situaciones también que tienen que ver con el quebranto financiero, pero me pongo de acuerdo aquí. Con Jesús. Muchas gracias. Y con los secretarios o secretarias que tengan que ver con lo que estás planteando. Gracias. Ya que estás allá. Y felicidades por lo que hacen. Muchas gracias. Porque hacer periodismo en regiones de los estados y hacer un periodismo crítico de denuncia implica riesgos. Y ustedes son muy valientes y tienen siempre la protección de nosotros. Muchas gracias. Sí, son admirables por eso. Gracias, presidente. Me voy. Adiós.